de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Saludos, amigos míos, y bienvenidos a otra entrega de Hora de Estudio Bíblico. Agradecemos a Dios por otra oportunidad de servirle y ser de bendición a otros. Espero que se encuentre feliz en el Señor. Por favor, estimado oyente, tome su Biblia y ábrala en Romanos capítulo 4. Hoy vamos a continuar todo este desarrollo, esta observación que estamos haciendo a partir de versículo 15. Estamos tratando la maravillosa doctrina de la justificación. Sale a la luz en estas páginas de la palabra de Dios de una manera muy clara. Espero que sea de edificación para cada uno de los que están escuchando. En un momento voy a leer a partir de Romanos 4:13, pero antes vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos por tu gran amor y misericordia que se hacen presentes en nuestras vidas a diario. Gracias, Padre, por este día. Te pedimos, Señor, que des gozo y alegría a la vida de cada oyente, que otros puedan ver en nuestros rostros una sonrisa, el gozo del Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Te pedimos que al estudiarla nos hables a nuestros corazones y que podamos cambiar algo en nuestras vidas como resultado de ello. Dios, si hay personas escuchando el programa que no conocen a Cristo como Salvador, te pedimos que al oír esta exposición de tu palabra, el Espíritu Santo obre y puedan conocer a Cristo como Salvador. Además, te pedimos que muchos creyentes puedan ser confirmados y edificados en la fe. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Antes de hacer nuestra exposición, voy a leer en mi Biblia Romanos capítulo 4, avanzando desde versículo 13. Dice así la palabra de Dios, viene hablando de la justificación por la fe, y dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hasta ahí nuestra lectura, Romanos 4, desde versículo 13 al 25. Estamos tratando el maravilloso tema de la justificación por la fe, aquí en Romanos capítulo 4, y estamos considerando el problema que Pablo encontró con los judíos y la base de este tema. Pablo procede, guiado por el Espíritu Santo, a explicar cómo el hombre es justificado por Dios. Ahora, si bien este es un problema judío, Pablo va a lidiar con los judíos a la luz de la circuncisión y la ley, creo que podemos estar de acuerdo en que el protestantismo difiere muy levemente del judaísmo o del islam, por ejemplo, en esto.
El judaísmo como el protestantismo reconocen que Dios requiere que hagamos justicia y misericordia. Los musulmanes tienen una meta, un compromiso total con Dios. Esa es la meta de los musulmanes. Ellos creen con sinceridad que esa es la meta de todo el que cree. Pero debe darse cuenta, estimado oyente, una de nuestras diferencias es que, como cristianos, descansamos y dependemos en la autoridad de las Escrituras para descubrir la verdad de Dios y su voluntad. Es por eso que debemos aferrarnos con tenacidad a lo que la Biblia enseña. Sé que hay personas que dicen, bueno, si uno es sincero, no importa lo que cree, Dios lo aceptará. Mi amigo, lo siento mucho, pero uno puede ser sincero y estar sinceramente equivocado. Y Pablo aquí está buscando enseñar la verdad de la justificación por la fe, aparte de las ordenanzas y aparte de cualquier acto de obediencia de parte del individuo. Pablo dice en el versículo 15, la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco es transgresión. En otras palabras, la ley declara culpable al que viola la ley, lo trae bajo condenación y de esa manera lo hace un recipiente de la ira de Dios. El efecto de la ley no es la exoneración, sino el juicio. La ley no imparte vida, impone la muerte. Como todos los que están bajo la ley están bajo la maldición, es claro que la ley no justifica tampoco. Como la ley debe condenar a todos los que no son perfectos, ya que la ley demanda obediencia perfecta, entonces debe condenar a todos. La función de la ley es el castigo, y el pecador solo tiene un recurso: aceptar las promesas de Dios y su gracia. ¿No es esto lo que Pablo estaba enseñando en el versículo 15? Yo creo que sí. Él dice, la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. El argumento de Pablo en el versículo 15 es simplemente que Abraham no fue justificado por la ley, porque la ley hubiera hecho nula la promesa de Dios a Abraham, y la ley produce ira. La ley no trae bendición, mi amigo, porque cuando uno quebranta la ley, queda bajo el castigo de la pena de la ley, y creo que eso es lo que el versículo 15 nos indica. El doctor Jones, en un comentario a los Romanos, aquí en el versículo 5 dice algunas cosas muy interesantes. Dice que esa frase, la ley produce ira, es muy importante. Pablo dijo que lo que la ley hace es producir ira, y la ira es lo opuesto a la promesa de bendición. La ira significa castigo. La promesa ofrece una herencia, ofrece vida, gozo, paz, salvación. Pero la ira significa castigo y sufrimiento. Entonces Pablo dice que referirse a una promesa hecha por medio de la ley es una contradicción, porque la ley siempre trae juicio. La pena por quebrantar la ley debe pagarse. Pero ¿cómo es que la ley produce ira? La ley siempre va adelante de la condenación, tal como Pablo lo venía demostrando, y eso es a causa de nuestro pecado. Lo que la ley hace es demostrar nuestras debilidades y nuestros pecados. Ese era el propósito de la ley. Dios no dio la ley para que el hombre pudiese salvarse por medio de ella. El propósito de la ley era sacar a relucir la naturaleza pecaminosa, para que se pueda apreciar la maldad de la misma y para que se pueda ver cuán feo es el pecado. Creo que la gente no entendía bien el pecado, y bueno, en muchos casos creo que aún no lo comprende. Así que Dios decidió definir el pecado y lo hizo por medio de la ley. La ley indica claramente cómo es el pecado, y yo diría que lo agrava, produciendo como resultado ira. Y dice el texto, la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y continúa el versículo 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Ahora, este versículo es un poco reiterativo, y yo también tenga que serlo, pero creo que más que nada es una conclusión y no una mera repetición. Se refiere a la promesa o a la salvación, y la conclusión es que la salvación es por fe.
para que pueda haber gracia. Estas condiciones para la salvación fueron dispuestas por Dios y son para el bien de los pecadores. Fíjese por favor en el versículo 16, dice, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Si el pecador busca la salvación por medio de llevar a cabo distintas obras, queda en la incertidumbre y en la inseguridad. Pero si mira a Dios y por la fe lo que el Padre logró en Cristo, entonces el pecador arrepentido puede estar seguro de recibir la justicia de Dios de la misma manera que Abraham. Todos los que reciban al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo como su Salvador, son herederos con Abraham en justificación y herederos también del mundo para el milenio. Abraham es el padre espiritual de todos nosotros, de los judíos que creen y de los gentiles que creen también. Fíjese una vez más en el versículo 16. Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme, segura, válida. Uno puede contar con esto, y nada puede invalidar la promesa de Dios cuando uno tiene fe. ¿Es usted un verdadero creyente, mi amigo? ¿Se ha aferrado a Cristo para su salvación eterna? Si así lo hizo, la promesa es segura, es válida, es firme. Todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Los herederos de la salvación, con todas las bendiciones, presentes y futuras, son los que, al igual que Abraham, creyeron en la promesa incondicional de Dios. Dios quiere mostrarnos a cada uno de nosotros que todas sus promesas están basadas en su gracia. Fíjese una vez más en el versículo 16. Es por fe para que sea por gracia, o sea, por el favor de Dios. Ahora, mi estimado oyente, mejor que busque a Cristo si aún no lo ha hecho. Porque si busca la salvación por medio de cualquier otro sistema de obras o religión o méritos, etc., jamás tendrá seguridad de que es salvo, ni ninguna seguridad delante de Dios. La seguridad de mi salvación me la dan las Escrituras, porque Dios ha prometido que si yo creía en el Señor Jesucristo sería salvo. Ahora, la promesa no vino, dice Pablo, por medio de la ley. Pablo necesitaba aclarar bien las cosas, así que demolió la suposición de que la promesa podría llegar por medio de la ley y ahora pasa a hablar de la justificación por la fe. Lo que tenemos en los versículos 17 y 18 hasta el final del capítulo es una especie de sermón o mensaje en cuanto a la fe de Abraham en la práctica. La teología termina al final del versículo 17, podríamos decir. Y allí tenemos una de esas declaraciones gloriosas y profundas del apóstol Pablo, y dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe. ¿Entiende bien a lo que se refería? Particularmente es la promesa que Dios le hizo a Abraham, la cual se extiende a nosotros, los hijos de fe, los hijos de Abraham en la fe. ¿Se da cuenta? En el momento en que un pecador confía en Cristo, pasa a ser un hijo de la fe y en un sentido espiritual, un hijo de Abraham. Ahora, alguno podría preguntar, ¿por qué tiene que ser por la fe y no por obras? Ni por medio de la circuncisión, la ley, la religión, el bautismo, la moral. ¿Por qué tiene que ser nada más que por la fe? Bueno, hay varias respuestas. Mire, en primer lugar, es por fe para que pueda ser por gracia. ¿Y qué es eso de gracia? La gracia es un regalo de parte de Dios para pecadores que no merecen nada. En capítulo 3 de Romanos y versículo 24 hemos leído que somos justificados gratuitamente por su gracia. Gracia significa favor no merecido, algo gratis, a cambio de nada, y solo por la bondad de Dios. La gracia es esa bondad y amabilidad demostrada a alguien que merece todo lo contrario. Es absolutamente gratis, sin merecerlo por parte del que lo recibe, y Pablo dice que no hay necesidad de discutir al respecto.
Tiene que ser por fe, de otra manera no puede ser por gracia. Hay ciertas cosas que van siempre de la mano. Y aquí tenemos el ejemplo de las obras y los hechos. Pertenecen a la ley, son característicos de la ley. En el momento que se menciona ley, inmediatamente a uno le viene a la cabeza obras o buena conducta. Pero en el momento en que alguien dice gracia, lo que le viene a la mente es algo gratis, algo que recibe por la fe. Maravillosas verdades las que vemos en estos versículos, verdades tan importantes y necesarias para nuestra fe. Fíjese por favor versículo 17, comienza diciendo como está escrito, o sea que hace referencia una vez más al Antiguo Testamento. Y esa sería la sexta vez que Pablo recurre al Antiguo Testamento en esta carta. La cita aquí pertenece a Génesis 17:5. Fíjese por favor una vez más, Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Él le creyó a Dios, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ahora bien, en ese pasaje de Génesis, Dios le dice a Abraham, no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. La fuerza de este argumento no solo está contra el hombre que quiere justificarse bajo la ley, sino sobre todo lo que el hombre pueda hacer para justificarse a sí mismo. Cuando Dios le cambió el nombre al patriarca Abram y lo llamó Abraham, padre de multitudes, la promesa que acompañaba ese nuevo nombre se hizo por el favor soberano de Dios. Abraham no lo merecía, pero Dios le dijo, voy a cambiar tu nombre de Abram a Abraham y quiero prometerte algo, Abraham, serás el padre de multitudes. Ahora, esa promesa dada a Abraham en Génesis 17:5 no se limitaba a segmentos de judíos, hebreos. Abraham pasó a ser el padre de todos los que creyesen. Así que la promesa que acompañó el nuevo nombre alcanzó a todos los que creyeron, y eso basado en la gracia, el favor inmerecido de Dios. Abraham ni pensó en hacer algo para lograr ese regalo de la promesa. Él era ya un hombre avanzado en edad cuando Dios le hizo la promesa. Así que la posibilidad que él hiciera algo para alcanzar esa promesa era prácticamente imposible. Abraham no estaba pensando en hacer algo, simplemente estaba creyéndole a Dios, y Dios le dijo a Abraham, como creísteis en mí, voy a cambiarte el nombre, ya no serás Abraham, sino Abraham, que significa padre de multitudes, ya que eso es exactamente lo que vas a hacer. Así que Abraham, siendo ya viejo, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y no estaba en Abraham el producir una simiente innumerable, ya que, como acabo de leer y decir, Abraham ya tenía muchos años de edad y no estaba pensando en ser el padre de una gran multitud. Pero su fe estaba en la palabra de Dios. Y aquí dice que Dios da vida a los muertos. ¿Ve eso en el versículo 17? Pablo dice en Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham, en el sentido de ser padre, estaba como muerto. Ya no tenía capacidad para procrear. Pero Abraham creyó en Dios, el Dios que tiene la capacidad de dar vida a los muertos. Solo Abraham pudo mirar hacia el futuro con certeza de que sería una gran nación. Dios podía superar todo obstáculo, toda barrera física y hacer que lo que no existía existiese. Dios simplemente le hizo la promesa a Abraham y Abraham creyó, y había grandes obstáculos. Los cuerpos de Abraham y Sara estaban como muertos en su capacidad de procrear, pero leemos en la Biblia que con Dios todas las cosas son posibles. Ahora, si hasta el momento en el cual Dios le hizo la promesa a Abraham, él había perdido toda esperanza de ser padre,
Su esperanza fue revivida como respuesta a su fe. ¿Se da cuenta? Dios vivifica a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios es el que da la vida a los muertos y fue a este Dios al cual Abraham le creyó. Qué bendición que fue para Abraham creerle a Dios y qué bendición que es para mí y para usted, mi amigo, cuando creemos en su palabra. ¿Lo ve allí en el versículo 17? Dice, el cual da vida a los muertos. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, dice el Señor, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Sí, mis amigos, Dios puede vivificar a los muertos espirituales y un día Dios va a dar vida a los cuerpos que estén muertos de la misma manera que Él resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese es el Dios al cual Abraham creyó y Dios le adjudicó su justicia a causa de esa fe. ¿Y usted, mi amigo, ha recibido la justicia de Dios en su cuenta? ¿Ha confiado en Él? ¿Está su esperanza depositada en las promesas de Dios? ¿Cree en su palabra escrita? Espero, mi amigo, que al igual que Abraham, usted confíe en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en la persona de Jesucristo y su obra, para tener vida eterna segura. Bueno, mis queridos amigos, hacemos una pausa por hoy. En nuestro próximo programa pensamos continuar, si Dios quiere, el desarrollo de capítulo 4 de Romanos. Queremos hacerlo a partir del versículo 18, pero es muy necesario y muy útil que usted siga leyendo este capítulo y meditándolo en su casa. Será hasta nuestro próximo encuentro entonces y deseamos que Dios le edifique en su palabra. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.